Bienvenidos a esta tercera clase de teoremas de Thevenin y Norton. El día de hoy vamos a ver cómo se analiza el teorema de Norton, específicamente el Norton. Vamos a mirar que Norton, este teorema, fue inventado por un americano en el laboratorio Bell que propuso la teoría similar a la de Thevenin, donde vamos a trabajar es con una corriente, mandó con un voltaje y vamos a hallar una impedancia de Norton. ¿Listo? El circuito es muy sencillo, lo mismo que habíamos visto del de Thevenin, no importa lo que tengamos acá en el circuito, la idea es reducirlo, podríamos reducirlo simplemente si podemos sumar fuentes y resistencias hasta que alcancemos a reducirlo a este punto, y si no, utilizamos el teorema de Norton para reducirlo y llegar hasta este nivel, siempre y cuando no perdamos los puntos A y B. Entonces nos dice que para hallar la corriente de Norton se hace lo mismo, se quita la carga y se calcula la corriente del cortocircuito en los terminales A y B. Esta parte es muy importante porque ya no vamos a hallar un voltaje de circuito abierto, sino una corriente de circuito cerrado. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos en Thevenin para hallar la R de Thevenin. Entonces, manos a la obra, vamos a iniciar aquí ya el circuito. Tenemos Norton caso 1, que es donde no tenemos fuentes dependientes. Fíjense que todas las fuentes que hay en el circuito son independientes. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la R de Norton, la resistencia de Norton. Para hallar esta resistencia de Norton debemos sacar una equivalente con lo que nos dice la teoría de Norton y lo que nos dice la de Thevenin. Para hallar esa resistencia debemos llevar a cero las fuentes independientes. Para esto vamos entonces a abrir la fuente independiente, la fuente de corriente, recuerden que se coloca a cero y sería un circuito abierto. La fuente de voltaje sería un circuito cerrado. Esta resistencia es de 4 ohms. Colocamos la resistencia de 8, la otra resistencia de 8. La resistencia de 5 y los terminales A y B. Para esto, pues podemos eliminar lo que va a estar abierto por donde no va a ir corriente, que es esta parte de acá. ¿Listo? Vamos a tener entonces unas 3 resistencias en serie que suman 8, 16, 20. Nos va a quedar una resistencia de 20 en paralelo a una resistencia de 5. Y seguimos entre los puntos A y B. Vamos a decir que la R de Norton entonces es el paralelo de 20 y 5, que sería 20 por 5 sobre 20 más 5. Esto daría 100 sobre 25 y esto daría 4 ohm. Por lo tanto, la R de Norton sería igual, coloquémosla aquí, la R de Norton sería igual, que la R equivalente vista desde A y B sería igual a 4 ohm. ¿Listo? Ya terminamos la primera parte del ejercicio, donde encontramos la primera equivalente del circuito reducido de Norton. Perfecto, entonces aquí tenemos el punto A, el punto B, tenemos la resistencia de Norton. Recordemos que el equivalente de Norton está en paralelo, esta resistencia de Norton con la corriente de Norton. Y aquí pues simplemente vamos a decir que el valor es de 4 ohm. Listo. Ok, para la segunda parte del ejercicio, entonces lo que tenemos que hallar es la corriente del cortocircuito. Lo que vamos a hacer es unir estos dos y hallar esta corriente que va aquí. Pero fijémonos algo, si yo uno este punto y este punto, que son estos dos mismos puntos, estoy colocando esta resistencia en paralelo a un corto. Por lo tanto, la corriente que venga acá no va a ser, recordemos que la corriente es muy perezosa,
o no perezosa, realmente lo que es que ella no va a pasar, es muy inteligente, no va a pasar por un circuito con una resistencia cuando puede pasar por acá que no hay nada de resistencia. Ella no va a tomar este camino. Entonces, lo que hacemos es borrar esta resistencia porque por aquí no va a pasar nadie. Quiere decir que la corriente de esta resistencia va a ser cero. Todos los electrones se van a ir por esta carretera que está acá. Ahora, como ya tengo solo este camino acá, fíjense que solo me quedó un nodo donde voy a tener una corriente que entra, otra corriente aquí que está en estos dos y en estos dos, pero de analizar solo un nodo. Si tenemos más nodos, obviamente aquí tenemos uno, tenemos uniones diferentes, pero las de analizar como tal es donde tenemos estas tres ramas acá. Entonces vamos a decir que el nodo B1, recordemos que este ejercicio también está en el libro de Fundamentos de Circuitos, de la tercera edición, Fundamentos de Circuitos de Sadiku. En la tercera edición, ellos lo están aquí colocando y lo están analizando por mallas. Yo estoy haciendo lo mismo, lo voy analizando por nodos para que ustedes vean cómo se hace y ustedes deben después realizar el que está en la práctica propuesto. Ya ustedes deciden por dónde lo utilizan, si por nodos o por mallas. Listo. Volvemos entonces y vamos a decir que B1, vamos a analizar por nodos de manera corta. B1 por las resistencias que salen de B1. Primero recordemos, analicemos acá una parte. Antes de seguir, fíjense que esta corriente IN sale desde acá y llega hasta acá. Esa es la corriente IN, ¿cierto? De manera que estas resistencias, si yo las sumo, no va a tener ningún problema ni me va a cambiar la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente no tiene ningún otro camino por donde ir. Entonces lo que voy a hacer es coger estas resistencias, las voy a sumar en esta, que eran de 8 y 8 me da 16, y las dejamos aquí, para que ella venga hasta el nodo de referencia. Entonces, fíjense que esta misma corriente IN es la que va a ir en este punto. Entonces, analicemos ahora sí la ecuación del nodo B1. Tengo la ecuación del nodo B1, va a ser igual a las resistencias que tengo, que sería 1 sobre 4 más 1 sobre 16. Fíjense, siempre colocamos la misma forma, 1 sobre 4, 1 sobre 16, son las únicas dos resistencias que están saliendo del nodo, menos las resistencias que comparte con otro nodo. En este caso, la única es esta, la comparte acá. Ah, mentiras, acá hay una que la comparte con esta fuente de 12. Entonces decimos menos 12 volts, que lo comparte con una resistencia de 4. Igual, no hay más resistencias compartidas, igual a la corriente que entra, igual a las corrientes que entran, la sumatoria. En este caso solo entra 2 amperes. Listo, vamos a solucionar esto. Entonces tenemos aquí que un cuarto es lo mismo que tener 4 dieciseisavos, por lo tanto tenemos que B1 es igual a 5 dieciseisavos menos 12 dividido en 4, esto nos da 3, igual a 2, por lo tanto tenemos que B1 en 5 sobre 16 es igual a 5, que es la suma de 2 más 3, y B1 sería igual a 5, que es este 5, por 16 sobre 5. Cancelamos y nos dice que B1 es igual a 16 volts. Ok, si tengo que B1 es igual a 16 volts y lo que necesito es hallar esta corriente que va aquí, pues la corriente IN va a ser igual a 16 volts o a B1 sobre la resistencia de 16. Fíjense que B1 sobre la resistencia de 16 me va a dar toda la corriente, por lo tanto IN es igual a 16 sobre 16 y es igual a 1 ampere. ¿Listo? IN es igual a 1 ampere. Y con esto damos por terminado el ejercicio del equivalente de Norton. Ya tenemos aquí que la corriente de Norton que va a ir acá es de 1 ampere y la resistencia de Norton de 4.
Listo, con esto damos por terminado la primera parte del caso 1 de Norton. Nos vemos en el caso número 2.